Eso digo yo. Eso digo. Bueno, así es que vamos a hacer un cuestionario el próximo miércoles, ¿ok? De todo lo que hemos estudiado en estos días. Así es que usted solicite venir, por favor, ¿verdad? Y pídale, hermano Emerson, aquí que lo dejen. No tiene nada que ver, hermano Emerson, ahora. Me dicen que es Arturito el que se encarga de eso ahora. Eso me dice el hermano Joxán, que es Arturito. ¿Se acuerda usted de Arturito, el robot? El robot, eso es lo que me han dicho, ¿ok? Bueno, hemos estudiado ya varios personajes y en esta oportunidad vamos a estudiar la vida de Isaac. Hemos leído Génesis capítulo 22. Mira, lo que usted va a encontrar en las pantallas son los versículos bíblicos, ¿ok? A los que vamos a referirnos. Lo que tienen en esta pantalla del televisor, usted es prácticamente un bosquejo, por decir así, de los puntos que vamos a tratar, porque son muchos, son bastantes puntos y pues, ¿verdad? La vida de una persona pues no se ve tan rápidamente. Y yo sé que algunas personas escriben, apuntan algunas cosillas por ahí. Así es que, ¿quién de aquí se llama Isaac? De los que están acá, uno. Tenemos a un Isaac por acá, ¿verdad? ¿Quién le puso Isaac a él? El papá. Pero fue pensando en Isaac, ¿es de la Biblia o Newton? Ok, bueno, en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 1, si usted pone atención, aunque se trata del sacrificio, pero en el versículo 2, Isaac a quien amas, versículo 3, Isaac su hijo, versículo 6, Isaac su hijo, versículo 7, entonces habló Isaac, versículo 9, ató a Isaac su hijo. De eso nos habla este pasaje de la escritura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, y vete a la tierra de Moría. Otros dicen Moría. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y por supuesto también a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos después de 3 días de camino y entonces vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno yo y el muchacho. Iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, que es la fotografía que más o menos, ¿verdad?, que tenemos ahí. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces Isaac dice, papá, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué experiencia más traumática para un jovencito. Algunos consideran que tenía 12 años aproximadamente, pero qué experiencia esta, ¿verdad? La de ir a este monte y someterse a su padre. Bueno, ese no es lo que estamos viendo, ese sí. El nombre de Isaac significa risa. Sus papás, Abraham y Sara, como todos sabemos, medio hermano de Ismael. Ok, cuando Isaac nació, pues ya tenía un medio hermano llamado Ismael. La esposa, hablando acerca de la familia, fue Rebeca. Sus hijos, Jacob y Esaú. Isaac fue concebido
cuando Abraham tenía, ¿cuántos años? ¿Quién se acuerda? 100 años. Tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90 años. Isaac fue un hijo consentido, y la razón por la que fue un hijo consentido es porque fue concebido cuando Abraham era viejo. Así es que abusados los viejos que tienen hijos. Isaac fue heredero de la promesa de Dios de crear una gran nación a través de la cual serían bendecidas todas las naciones del mundo. Recordemos que como la promesa de concebir tardaba mucho, ¿se acuerda usted de la idea de Sara, verdad? Sara se desesperó, Sara no pudo esperar más tiempo y le dijo a Abraham: aquí tengo a mi sierva que se llamaba, ¿cómo? Agar. Quiero que conteste, hermano, pero use su cabecita, por favor, ok, use su cabecita y el conocimiento, y no tenga miedo de equivocarse, por favor, ok, no tenga miedo, porque esta es una manera de aprender también. Así es que le rogó a Abraham y le dijo: quiero que tomes a mi sierva, porque Dios nos prometió una cosa, ya esperamos demasiado tiempo. Abraham tenía 75 años cuando recibió la promesa, habían pasado 25 largos años ya, y dice Sara: no, hombre, ya estoy vieja, ya no, ni disfruto siquiera estar con un hombre, así es que mejor aquí te entrego a mi sierva. Y de ahí nació Ismael. Así es que cuando nace Isaac, que es el personaje que estamos estudiando en esta oportunidad, pues ya tenía un hermanito, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando Agar concibió, miraba con desprecio a Sara. También vio Sara que Ismael se burlaba de Isaac, así es que echaron a ambos de la casa. Eso fue con el nacimiento de Isaac. Luego, después de eso, Dios ordena a Abraham ofrecer a Isaac en sacrificio, que es exactamente lo que acabamos de ver en este momento. Algunos estudiosos dicen que posiblemente Isaac tenía entre 10 y 12 años cuando sucedió esta situación. 10 y 12 añitos, imagínese usted. Ahora, Isaac tenía 37 años de edad cuando murió su mamá. Y a los 37 años de edad, mi hermano todavía estaba soltero, ¿ok? Así es que si usted tiene por ahí por esa edad y todavía no se ha casado, no se preocupe, hay más tiempo que vida, tranquilo, ¿verdad? No es que no le caiga nada, es simple y sencillamente que está madurando, ¿ok? Eso es todo. En Génesis capítulo 23 versículo 1 dice: fue la vida de Sara 127 años. Ahora acuérdese, 127, y la señora tenía 90 cuando nació su hijo. Entonces de 90 para 127, 37 años tenía Isaac cuando murió su querida mamita. Y dice ese versículo 12, capítulo 23 versículo 2. Muchas gracias, Edward, por poner todo el versículo en la pantalla. Ahora sí ya se mira. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ya estuvimos el año pasado en ese lugar. Y bueno, también hay otro texto en Génesis capítulo 24 versículo 67 que dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y bueno, después de eso, mis amados hermanos, después de que muere la mamá de Isaac, ahora resulta que hay que buscarle novia al muchacho, porque me imagino yo que pues verdad, este muchachito tiene 37 años ya y todavía no se va de la casa y ya está casamentero, verdad, y qué onda con esta situación. Y en Génesis capítulo 24 del versículo del 1 al 15 tenemos una historia muy linda, y es que Abraham llama a su siervo, al siervo más viejo. Es interesante notar, hermano, que cuando usted lee Génesis, la palabra viejo aparece un montón de veces. Y era ya viejo, y estaba viejo, y el viejo por aquí, y el viejo por allá, ¿verdad? A mí se me hace que los mexicanos leyeron mucho el Génesis, por eso es que viejo aquí, viejo allá, y toda la cosa, ¿no? Y bueno, Abraham, aún a esa edad, pensando en su hijo, llama a su siervo Eliezer y le dice: mira, yo necesito buscarle novia a mi hijo, pero cuidadito con que le vayas a buscar una novia desde Canaán. Tú tienes que ir a nuestra tierra, tienes que buscar a nuestra parentela, porque era permitido en ese entonces hacer esto, y quiero que busques a quién sería la novia de mi hijo. Entonces habla con su siervo Eliezer, hacen un juramento entre Abraham y Eliezer que él va a ir a la tierra de Canaán y de allá va a traer
a la que sería la mujer de su hijo, su nuera, en pocas palabras. Y todavía Eliezer le dice: pero mi señor, ¿y qué tal si la muchacha no quiere venir? Y dice: pues si no quiere venir, ya no es tu problema, pero tú ve y cuidado de tomarle a una mujer de estas paganas para mi hijo Isaac. Eliezer agarra camino, comienza a caminar hacia la tierra de sus antepasados, y resulta que cuando llega él le pide a Dios una señal. Y le dice a Dios: Señor, era la hora en que las muchachas, las doncellas venían a traer con sus cántaros a traer agua. Y mire usted la señal que puso Eliezer. Y le dice a Dios: Señor, le dice, yo te pido una señal. La mujer a la que yo le diga: dame de beber, y me diga: sí, Señor, le doy de beber a usted, y es más, también le voy a dar agua a todos sus camellos. Dice la Biblia, hermanos, que el siervo Eliezer salió con 10 camellos de la tierra de su amo. 10 camellos, y salió con vestidos y con joyas para darle a la futura novia de su nuevo patrón, Isaac. Así es que llega al lugar y dice: la señal va a ser esta: la mujer a la que yo le pida que me dé de beber y me diga no solamente a ti, sino también a todos tus camellos, esa va a ser la mujer. Y mire, hermano, que yo estaba estudiando y revisando esto, y resulta que a la hora de la hora llega Eliezer cerca del lugar, el pozo, me imagino que cansado, todo polvoriento, y aparece una doncella lindísima y le dice: dame de beber. Y la mujer le dice: sí, mi señor, y no solamente a usted, sino que le voy a dar de beber a todos sus camellos también. Pero yo me puse a estudiar cuánta agua traga un camello, y mis queridos y amados hermanos, dice que un camello puede tomar hasta 25 galones de agua, uno. Y la mujer ofreció darle a los 10. Y un cántaro era pesado. De plano que la Rebeca o iba al gimnasio todos los días, amigo, pero estaba bien, esta muchacha estaba bien fuertecita. Pero mire, veamos cómo dice la palabra del Señor. Era Abraham ya viejo, otra vez con lo viejo, y bien avanzado en años, ya entendimos. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo, otra vez viejo, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Eso era una costumbre que se hacía en aquel entonces para una promesa. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Notemos el padre buscándole novia a su hijo. Luego dice: el criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él, mira qué lindo, enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Hermano, ¿sabe qué es lo interesante de todo esto? Quedémonos ahí, por favor. Lo interesante de todo esto es que simplemente le dijo: ve, busca a la mujer y te la traes. Pero ni siquiera le preguntaron a Isaac: mire, don Isaac, ¿y cómo le gustan a usted las muchachas? ¿La quiere chinita, la quiere blanquita, la quiere negrita, la quiere gordita, la quiere flaquita? A ver. No, simplemente agarró camino y se fue. Ni modo. Next. Next. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá, mi hijo. 9. Entonces el criado puso a su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocito que iban a hacer. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó al área de Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ojo con eso. ¿Quién era Nacor? Abraham, Harán y Nacor. Era hermano de Abraham. Siguiente. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. ¿A qué horas? La hora de la tarde. Esa es la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham.
Y he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la muchacha a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Mire usted esta prueba, hermano. ¿Qué señal es esta? Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es decir, si aparece una muchacha que le dice, saque agua a usted, esa no es. Tiene que ser amable, tiene que ser atenta, tiene que ser una mujer que le diga, sí, mi Señor, con mucho gusto, encantado, ¿verdad? Aquí está la agüita. Next. Y aconteció que antes, mire qué lindo, que él acabase de hablar, he aquí Rebequita, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Cántaro y el hombro, la jovencita. Next. Y la doncella era de aspecto, ¿cómo era? ¿Qué versículo estamos? 16. Dice que era de aspecto muy hermoso. Bueno, además era virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y la mujer ya se regresaba, ya se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Mire usted qué educación también de esta mujer. Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, ¿sabes qué? También para tus camellos voy a sacar agua hasta que acaben de beber. Óigame, eso ya, hermano, ya es bastante, ¿no es cierto? Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. 254 viajes hizo la mujer. Ahí no dice cuánto, pero más o menos. En el versículo 21 dice que el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y ahí sigue la historia. Y para hacer el cuento corto, resulta que Eliezer se trajo a Rebeca. Imagínate que la mujer se vino ya lista para casarse, y le cuento una cosa: nunca había visto a Isaac. Isaac nunca había visto a Rebeca. Ahora, un par de cosas con esto. Esto no es ley, ¿ok? Esto no es ley, no es cuestión de que usted diga que uno se puede enamorar de una persona que nunca ha visto. Dios guarde, mucho menos de las fotos que aparecen en Facebook. Esos son Photoshop, ¿verdad? Con muchas libras de menos y con muchos talcos y cositas, make-up, ¿verdad? Y cuestiones. Ya cuando uno la mira de verdad, ¿verdad? Y ahora con el tapaboca ya no se diga. Ahora, ¿por qué digo yo que esto no es regla general? Porque si usted se acuerda, fíjate que Isaac no vio a la muchacha, nunca. Pero Jacob sí. Es más, Jacob la vio y no le gustó una de ellas, ¿se acuerda? ¿Verdad? Le metieron a una y dijo, no, yo por esta no he trabajado, yo quiero la otra. Entonces, esto no es regla general, número 1. Número 2, la otra cuestión es también que no es, hermano, no se le puede decir a Dios, dame una señal. Yo sé que hay personas que lo hacen, pero se puede meter en problemas. Yo ya les he contado, yo pedí, especialmente cuando uno anda buscando novia, ¿ok? Uno puede pedir señales al Señor. Señor, te pido una señal. Y puede ser el deseo de uno, ¿verdad?, de que aparezca la señal que uno está pidiendo. Pero, amigo, yo me he dado cuenta que el diablo también cumple señales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de situaciones. Bueno, después de que se encuentra novia, resulta que Isaac conoce a su prometida. Tenía 40 años de edad. Mira, Génesis 25:20 dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, en Padán Aram, hermana de Labán arameo. Quiere decir que si usted es cuarentón,
no se aflija, por favorcito, ¿verdad? Vaya buscando sus 10 camellos y todo eso puede pasar. Ahora, hay una cosa muy linda. En el capítulo 24, versículo 67 dice: y la trajo Isaac a la tienda de su mamá, Sara, y tomó a Rebeca por mujer. Y mire qué lindo esto, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es decir, le había afectado mucho a Isaac la muerte de Sara, su mamá, y estaba desconsolado. Así es que aquellos que están desconsolados ya saben cómo se puede recibir consolación. Consígase a uno. Después de eso, resulta que Rebeca tenía la misma situación de Sara, era estéril. Y en el capítulo 25, versículo 21, dice la palabra: oró Isaac a Jehová por su mujer. Me encanta esto, porque todos los maridos debemos hacer esto por nuestras mujeres, orar por nuestras esposas. En este caso, Isaac lo hizo porque su esposa era estéril. Y me encanta que dice la palabra: y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Dios escucha la oración de Isaac. Luego resulta que sale embarazada la mujer. ¿Y qué tenemos ahí? En el capítulo 25, versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había en ella gemelos. ¿Quiénes eran estos gemelos? ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Uno era peludo, como dicen en mi rancho, y el otro era lampiño. ¿No se dice así? ¿Verdad que sí? Vaya pues. 24, cuando se cumplieron los días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. En el versículo 25 dice: y salió el primero rubio. Así era yo antes que se me pusiera blanco el pelo. Eso no, y todo velludo, ahí sí que no. Como una pelliza, como un abrigo de pieles. Y llamaron su nombre Esaú. Dicen que el pelo de Esaú era rojo casi. Ok. Y en el versículo 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. A ver, las matemáticas, ¿cómo andan aquí? ¿Qué edad tenía Isaac cuando se casó? 40. ¿Qué edad tenía cuando le nacieron sus hijos? 60. Quiere decir que pasaron de luna de miel, ¿cuánto tiempo? 20 largos años. Bueno, yo no sé cómo es en su casa, pero resulta que de los gemelos que nacieron, papá se enamoró de uno de ellos y la mamá se enamoró del otro. En el capítulo 25, versículo 28 dice: y amó Isaac ¿a quién? A Esaú. ¿Por qué lo amó? Porque resulta que Esaú hacía una comida bien rica. El cuate salía a cazar. Pero Rebeca amaba ¿a quién? A Jacobo, dice la escritura. Bueno, esta preferencia creó antagonismo, creó discordia y largas separaciones entre los hermanos. Este es un tema, hermanos, complicado. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Uno le pregunta a una mamá si tiene preferencia por alguno de los hijos, y todavía no conozco a la mamá que diga que sí. No la conozco. Todas dicen no, no es cierto. No tengo preferencia por ninguno de mis hijos. Pero si usted le pregunta a los hijos, ¿a quién prefiere tu mamá? Se lo dicen en 2 patadas. No crea que dicen déjeme pensar. No, fulano. O sea, los hijos se dan cuenta, la mamá no, ¿verdad? Yo le pregunté a eso a mi madre hace 1000 años, hace muchos años. Yo le dije: mamá, ¿usted tiene preferencia por Freddy? Y la respuesta de ella fue: no, no es que tenga preferencia por tu hermano. Me dijo: es que tu hermano me necesita más de lo que me necesitas tú. Fue lo que dijo ella. Entonces es muy probable que por ahí ande la situación, ¿verdad? Que no es que sea preferencia, pero también déjame decirte una cosa. Yo entiendo ciertos aspectos, ¿verdad?
una mamá puede sentirse también un poquito más cercana a un hijo que es cariñoso. Vea un hijo que siempre está consultándole, que mamita, que le acaricia el pelo, que le da un abrazo, que le dice te quiero. Y otro de los hijos puede ser pan sin sal, como decimos, ¿verdad? Un hijo que está a la distancia, que nunca dice nada, nunca dice te quiero, solo observa nada más. Entonces eso podría haber hecho de que tal vez uno estuviera más cerca de uno y más cerca del otro. No sabría decir, cada quien sabrá esto, ¿verdad? Pero eso es lo que pasaba en esta situación, y eso pues siempre se paga una consecuencia. Cuando Isaac tenía 130 años aproximadamente, nos damos cuenta que Esaú le quita la bendición a su hermano, o más bien al revés. Ahora, la historia se repite, hermano, mire, esto es fascinante, la historia se repite. Fíjate que donde vivía Isaac hay hambre, e Isaac decide volver al mismo lugar donde había ido su padre Abimelec. Es muy probable que Abimelec ya no era el mismo de aquel entonces, sino que era el hijo. Además, algunos estudiosos dicen que puede haber sido quizá el nieto. Entonces, mire usted lo que enseña la escritura en esta situación en Génesis capítulo 26. Dígame si no es conocida esta historia en el versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, pero resulta que se le apareció Dios. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, ¿qué dijo Isaac? Es mi hermana. A mí se me hace que en alguna oportunidad en la vida, allá en el desierto, comiéndose un asado, Abraham le ha de haber contado a su hijo Isaac: hijo, o tal vez el hijo le preguntó: papito, contame una historia de esas que te han pasado en la vida. Ay, tú no sabes lo que me pasó con un viejo que se llama Abimelec. Cuéntame, papito. Y como tu mamá fue tan hermosa siempre, y yo tuve miedo que me mataran, y yo dije, no me diga. Y mire usted lo que pasó acá. Él respondió: es mi hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. La historia se repite muchos años más tarde, la misma cosa. Versículo siguiente. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, ahí está don Abimelec, rey de los filisteos, porque a este Abimelec también creo yo que su papá le contó lo que había pasado. Rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Alguien se llama Rebeca aquí? No hay ninguna, ¿verdad? Qué bueno, por lo menos aquí. Y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Claro, lo vio por la ventana el viejo, lo vio que estaban besándose, acariciándose, y dijo: un momento, los hermanos no se acarician así. E Isaac le respondió: porque dije quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. Este era más tranquilo. O ya pues no sabemos, ¿verdad? Porque el otro dijo: bien me hubiera acostado yo con ella. Pero este dijo: no, este es alguno del pueblo, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Bueno, en el versículo 11, entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Bueno, Isaac miente igual que su papá en esa parte de Gerar. Ahora, hermanos, en esta porción de la escritura nos damos cuenta que Dios bendijo a Isaac con muchas riquezas. En el capítulo 26 y el versículo 12 es interesante. Versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, hermano, 100 por 1, y le bendijo Jehová. Si el hombre sembró un árbol, cosechó 100 árboles de cada uno que él sembró. Y le bendijo Jehová. Y los siguientes dos versículos dicen: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse
muy poderoso, dice la palabra. En el versículo 14 dice: tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Hermanos, un par de cosas con esto. Mira, Dios bendice y prospera. Las riquezas no son malas. Las riquezas son malas cuando amamos a las riquezas más que a Dios. Ahí sí. Cuando tenemos, bueno, hay una serie por ahí que, por cierto, valdría la pena que la pongamos juntas, que tiene que ver con las finanzas bíblicas. Y es importante entender que Dios me ha dado riquezas, nos ha dado riquezas a nosotros para la gloria de su nombre. ¿Ok? No para gastarlas en mí mismo, no para echármelas encima. Es decir, el manejo del dinero, y escucha esto que te voy a decir, escuche, ponga atención. El manejo del dinero demuestra a Dios el lugar que Él ocupa en nuestros valores y nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque el ministerio de la obra del Señor, además de los dones, además de la bendición que Dios le da, se maneja con dinero. Nosotros no podíamos bendecir a los misioneros que tenemos hoy en día en el mundo si no es porque nosotros le mandamos plata a estos misioneros. Todo eso funciona con dinero. Ellos vienen para acá a sus países a tener sus hijos, tienen que mandarlos a la escuela, tienen que darles de comer, tienen que comprarles zapatos, comprarles uniformes, y todo eso es con las ofrendas que las iglesias mandan para ellos. Entonces yo debo entender que la riqueza que Dios me ha dado, yo tengo que entregarle a Dios, dar para la obra del Señor. Pero si la riqueza que Dios me da las utilizo solamente para mí, ¿verdad? Yo me compro un carro muy lindo, yo me compro una casa muy linda, y después otro carro muy lindo, y después otra casa muy linda, y a Dios le entrego 3 pesos en la ofrenda. Eso demuestra que usted a lo mejor ni cree en Dios. ¿Por qué? Porque el que cree en Dios lo honra. El que cree en Dios lo honra y tiene conciencia de lo que significa el reino del Señor. Yo creo conciencia. Yo no puedo, Señor, bendice a los misioneros que están predicando tu evangelio en otras partes del mundo. Y Dios me dice: el corazón, sí, hijo lindo, pero valdría la pena que pongas un poquito, fíjate, para que lo podamos bendecir a ellos. Yo tengo conciencia de esas cosas. Ahora, no es pecado. El pecado es cuando las riquezas ocupan la posición que debería de ocupar Dios. Esa es la situación. Y Dios prueba con dinero. Yo conozco, no a uno ni a dos, conozco cantidad de personas que se han enriquecido. Y así como se enriquecieron, así han venido a pobreza. ¿Por qué? Porque nunca honraron a Dios. Nunca. Usaron la plata para sus propios vientres. Usaron la plata para su propio beneficio. El reino de Dios nunca significó nada. Mi hermano, en mi oficina yo he tenido personas que han comenzado negocios aquí en Canadá, aquí en Vancouver. Pastor, y queremos su oración y queremos su bendición. Y hemos orado, y a la vuelta de un año las personas que estuvieron metidos ahí endeudados terminaron. ¿Y sabe por qué? Porque jamás honraron a Dios cuando ellos prometieron que iban a hacer aquí, que iban a hacer allá. Bueno, entonces quiero que entienda eso. Ahora, el propósito primordial no es tener riquezas en este mundo. Es conocer a Dios, es tener conocimiento del Señor. Yo soy fiel creyente que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Nosotros servimos a Dios, amamos a Dios y ofrendamos y bendecimos la obra del Señor. Y Dios se va a encargar de bendecirte y de prosperarte de diferentes formas. Pero no es cuestión de que, mire, tráigale a Dios un zapato y Dios le va a dar 3. No es así el asunto. Eso no le enseña la Sagrada Escritura. Pero sí vemos en la Biblia, así como Dios bendijo a Abraham, así bendijo también a Isaac. Y Dios bendice a su pueblo. Y otra cosa más, si usted pone atención ahí, los filisteos lo tuvieron envidia. Toda persona cuando prospera van a haber gente envidiosa. Toda la gente cuando prospera siempre habrán personas envidiosas toda la vida. Gente que lo van a criticar, personas que van a decir que usted está robando, personas que van a decir que usted aquí, que usted allá, que usted esto, porque siempre ha existido eso. Mire, estamos hablando aquí por los años 4000 antes de Jesucristo. Y ya tenemos personas acá teniendo envidia. De igual manera las tenemos hoy en día. Entonces esto me gusta por el hecho de que Dios bendijo a Isaac con muchísima riqueza. Ahora, sin embargo, versículo 12 es bien importante que usted lea las primeras palabras. Y sembró Isaac en aquella tierra. Este es el trabajo.
y sembró. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Personas que trabajan prosperan. Son diligentes. Bueno, en el siguiente nos damos cuenta que Dios ratifica el pacto de Abraham con su hijo Isaac. ¿Qué significa eso? La promesa en el versículo 24 que Dios le hizo a Abraham, su papá: te voy a bendecir, te voy a multiplicar tu descendencia, te voy a dar esta tierra, serás bendición, te bendeciré y serás bendición. Todo eso que Dios le prometió a Abraham, también se lo prometió a Isaac y luego a Jacob. Entonces en ese versículo se le aparece Jehová aquella noche. Eso me encanta también, las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No tengas miedo, Isaac, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Luego tenemos un acontecimiento que todos de alguna u otra manera hemos leído en la palabra del Señor. ¿Se acuerda usted de esta porción? Resulta, bueno, en el versículo 1 del capítulo 27, aconteció que cuando Isaac era viejo, otra vez, mire usted, una vejestoria que tenemos en ese tiempo. Cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y el niño le respondió, el muchacho le respondió: sí, papá. Next. Y él dijo: he aquí otra vez, ya soy viejo, no sé el día de hoy. Y fíjate que cuando Isaac dijo estas palabras, hermano, le faltaban todavía 43 largos años para morirse usted. A los 180 murió. Pero este es igual que mi abuela, mi abuela cada año que yo llegaba a El Salvador me decía: hijo, esta es la última vez que me vas a ver, el próximo año ya no voy a estar, ya me voy a morir. No, hombre, 20 años más tarde la vi todavía la señora. Bueno, entonces en el siguiente versículo, toma pues, versículo 3, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Mire, el viejo ya está muriendo, pero quiere comer. Y enfermo que come no se muere, ¿verdad? Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Está dando la bendición 43 años antes de morir. Y usted sabe lo que pasó. Resulta que Rebequita, igual que Sara, le gustaba escuchar las conversaciones. Y cuando ella escuchó eso, aquí que Isaac quería darle la bendición a Esaú, el primogénito. Pero viene la señora y le va a hablar a su hijo Jacob. Y le dice: mira, hijo, ven para acá, por favor, ¿verdad? Vamos a hacer esto, anda, por favor. Y mire, ahí conoce usted todo el relajo de lo que sucedió en los siguientes versículos. Rebeca estaba oyendo y prepara una trampa para que Isaac bendiga a Jacob en lugar de bendecir a su hijo Esaú. Había un problema. Jacob era lampiño, es decir, era pelón, pues no tenía pelos. Y le dijo: mamá, le dijo, pero ¿cómo vas a creer si mi papá me va a tocar, me va a reconocer? Y hermano, cuando algunas mujeres, ¿verdad?, se proponen, Dios mío, son capaces de hacer cualquier cosa a usted. Y ahí encontró usted la señora esta, mire, poniéndole un montón de cosas encima al hijo, pegándole pelos a saber de qué, para que el papá sintiera que era su hijo Esaú. Y bueno, entra Jacobo y le dice: papá, aquí está la comidita. Y el papá ya no miraba, pero no era tan bobo. Le dijo: acércate, dame un abrazo. Y dijo: dijo el viejo, ¿verdad? Qué raro, la voz, dijo, es la de Jacob, pero los brazos, dijo, los pelos, ¿verdad?, son los de Esaú. Yo me imagino que Jacob estaba con miedo en ese momento, ¿no? Y resulta pues que el hombre le dio la bendición a Jacob por un engaño de parte de su querida y amada esposa. Bueno,
En el versículo 26 tenemos la bendición. Esto vale la pena que lo leamos. Dice Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Mira qué lindo. Después de eso, hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Pues resulta que cuando Esaú regresa, que venía ya con la comidita lista para dársela al papá, digo: ¿qué es esto? ¿Y a quién he bendecido? Y se armó la de San Quintín. Entonces a mi querido Jacob no le quedó más que huir por la punta izquierda, porque resulta que su hermanito lo quería matar en el nombre del Señor. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque lo había engañado. Tomó la bendición que le correspondía a él, la tomó su hermano. Entonces no le quedó otra cosa más a Jacob que salir huyendo de su hermano. Luego en el capítulo 35, versículo 28, tenemos la muerte de Isaac. Dice la palabra: y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo. Estaba viejo ya hace rato, ¿no es cierto? Viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. 180 años sepultado por sus hijos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de Isaac, mis amados hermanos? ¿Qué dice? Bueno, Romanos capítulo 9, versículo 7 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y Hebreos capítulo 11, versículo 17 también dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, esa es prácticamente la vida de Isaac. Hay 5 cositas que me gustaría, de todas las cosas que sucedieron en la vida de Isaac, que podemos aprender. ¿Qué lecciones aprendemos de la vida de Isaac? En primer lugar, hermanos, me encanta la sumisión de parte de Isaac a su padre, aún el sacrificio. Es decir, cuando Abraham le dice a Isaac que caminen hacia el monte Moría, nos damos cuenta que incluso carga la leña Isaac y le pregunta a su papá: papá, he aquí la leña, aquí el fuego, aquí está el cuchillo, aquí están todas las cosas, pero yo no veo el cordero. Y el papá le dice: Dios va a proveer. Y si usted se da cuenta, hermanos, y mucho se ha hablado acerca de esto, que cuando Abraham ya está listo para sacrificar a su hijo, ¿qué significa eso? Significa que Isaac estaba ya en la posición del sacrificio. Y estando en la posición del sacrificio, este hombre estaba confiando en su padre. Y eso habla de sumisión. Si yo pudiera espiritualizar esto que tenemos acá, si lo pudiéramos espiritualizar a nuestro diario vivir, tomando en cuenta que Abraham ocupa la posición de Dios el Padre, y cómo nosotros podemos confiar y ser sumisos a Dios aún hasta el sacrificio. Es decir, si Dios te dice vamos, es vamos. Si Dios te dice quiero que cargues la leña, cargas la leña. Si tú llegas a un momento donde no entiendes lo que está pasando a tu alrededor, donde te ponen encima del altar y no ves claro, y resulta que están los utensilios, está el fuego, está la leña, está el cuchillo, está el lugar apropiado, pero tú no ves a quién van a sacrificar. Y el Padre te dice: Jehová va a proveer, no te preocupes, yo voy a proveer. Yo siempre he considerado que en la vida cristiana no somos llamados a entender las cosas que nos pasan a nuestro alrededor.
somos llamados a aceptarlas. Hay cosas que yo no entiendo, ni espero entender. Hubo un tiempo, quizás por mi falta de experiencia o mi juventud, que yo quería entender un montón de cosas y le quería encontrar explicación a un montón de situaciones. Pero hay cosas que no le vamos a encontrar explicación, más que confiar, ser sumisos al Señor, ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados por Dios, aunque estamos yendo al sacrificio. Y confiar en Dios. Dios no te va a engañar, Dios no te va a mentir. Dios quiere lo mejor para ti. Como en este caso, yo veo una sumisión absoluta de parte de Isaac. Hermano, ahora, llevémoslo al mundo moderno. Todos le huimos al sacrificio. El apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La gente le huye al sacrificio. Si fuera un día un chamaquito de los nuestros de 10, 12 años, desde el momento que comienza a caminar, ¿y cuánto vamos a caminar? 3 días, ya no quieren ir. Ya no quieren ir. Y si el chamaquito en nuestros dorados tiempos del 2020 dice, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero yo no veo aquí el animalito, no vemos. Y sale huyendo por la punta izquierda, sale volado, sale corriendo. Sin embargo, vemos nosotros que Isaac se sometió a su papá. Y este es el tipo de sumisión y de confianza que Dios quiere que tengamos en Él. Sea lo que sea, por lo que estemos atravesando, confiar en el Señor y ser sumiso a su voluntad. En segundo lugar, ninguno de nosotros tiene padres perfectos. Ok, pero todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, 2 situaciones quiero que tomemos en cuenta. Aquellos que somos padres, es importante que entendamos que nuestros hijos se fijan en todo. Se fijan en todo. Y esto fue una situación que le pasó a Abraham. Y ahora la repite su hijo. Hermanos, echemos un vistazo. Si sus papás no son perfectos, porque ningún padre es perfecto, hay una cosa que usted sí puede hacer. Usted puede tratar y buscar la manera de no cometer los errores que cometieron sus padres. Digo esto y lo digo con mucho respeto. Hace un tiempo estuvo el pastor Junior predicando aquí en nuestra iglesia y él enumeraba algunos de las situaciones que él consideró errores de su papá. Y él dijo, yo le pido a Dios no cometer esos mismos errores. Yo considero que de eso nos habla esta situación. Okay, porque criticar es lo más fácil que hay. Criticar es lo más fácil que hay. Pero caminar en los zapatos de las personas, eso no es tan fácil. Yo pienso que es oportuno echar un vistazo. Señorita, jovencita, yo sé que no tiene usted una madre perfecta, okay, pero si usted se da cuenta que su mamá comete errores, que hay días que su mamá a usted la acuesta a las 8 de la noche porque va a llegar un amigo a explicarle algo de la clase que no entiende, y el amigo llega a las 9 y se va a la 1 de la mañana, ¿verdad? Y un día es un amigo, otro día es otro amigo, y digo, hay ciertas cosas, ¿verdad? Quizás por respeto que no podemos decir a nuestros padres nosotros, y vemos cosas y no las decimos, pero tenemos que aprender de eso. Aprendamos de los errores de nuestros padres. Isaac, lastimosamente, cometió el mismo error de su papá. Pienso que esa es una buena lección. Otra cosa, no debemos tener favoritismo con los hijos, porque se pagan consecuencias terribles. Años y años, Jacob estuvo enojado con su hermano. Su hermano estuvo enojado con Jacob. No se puede. Bueno, Esaú lo quería matar. ¿Qué mamá puede tener el corazón tranquilo y en paz sabiendo que uno de sus hijos quiere matar a su hermano? Dígame usted. Debe ser una cosa terrible. ¿Y todo por qué? Por el favoritismo. Cuando uno de los papás defiende a uno de los hijos y otro de los papás defiende a otro de los hijos.
Yo pienso que esta es una buena lección también que deberíamos de aprender. Otra cosa más, número 4. En la vida, aún las personas que más amamos nos pueden engañar. Le pasó a Isaac. Lo engañó su mujer, Rebeca. Pero lo hizo por amor a su hijo, pero lo engañó. Y no estoy hablando de un engaño de infidelidad o cosas por el estilo. Pero este tipo de situaciones se dan también en las parejas. Esas mentiras con tal de ocultar algo. ¿Cuántas veces en casa uno de los hijos pide una cosa al papá? El papá dice, no, no se puede. Y a escondidas va y le pide a la mamá, y la mamá le pasa dinero por debajo de agua, pero no le contesta a tu papá. Pero no le digas porque ya sabes que ese viejo se enoja. Ese tipo de mentiras y situaciones se van repitiendo dentro del hogar hasta que llegamos a un momentito que esto estalla, esto brinca. Eso es una de las cosas. Pero acá, esto fue una cosa delicada, esto que pasó aquí. Y no solamente fue una cosa delicada, fue una falta de respeto. Porque Isaac ya estaba viejo, le cuento, por si no se había dado cuenta. Ya estaba viejo. Y dice la escritura que no veía. Es complicado no reconocer a los hijos, ¿verdad? Es decir, ya llegar hasta eso, pues, porque uno lo reconoce porque es gordito, porque es flaquito, porque es peludo, porque tiene una oreja más grande que la otra, porque tiene panda la nariz, algo tiene que ver. Hizo un buen trabajo Rebeca. Pero el hecho esto no digo que es una regla general, pero pueden pasar este tipo de situaciones. Ok, yo he conocido casos, tuve un caso de una pareja que habían ahorrado una platita. Entre los dos tenían una cuenta en común y quien manejaba las cosas era la señora. Pero resulta que el hermano de la señora, tuvo una necesidad. Y le dijo, hermana, mira esto, lo otro, y yo te lo voy a pagar, mira, a fin de mes voy a recibir un dinero, yo te lo pago. Y resulta que la señora sacó la platita y se la dio a su hermano por una necesidad que tenía. Y llegó a fin de mes y cabalmente el hermano no tenía el dinero. Y pasó un mes, y pasaron 2 meses, y pasaron 3 meses. Y el esposo de esta hermana andaba haciendo vueltas de un apartamento para comprar, confiando que tenían un dinerito guardado. Y a la hora de la situación, cuando el hombre va a querer sacar su dinero para poder hacer, no había dinero. Y hacía meses que la señora lo había prestado. Estas situaciones se dan muchas veces en los matrimonios. Y bueno, debemos de tomar esto en consideración. Y esto me encanta también porque nos habla de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas hechas en este caso al papá de Isaac, Abraham. Dios le dijo, te voy a bendecir a ti y voy a bendecir tu descendencia. Y ahora nos encontramos nosotros con Isaac recibiendo las bendiciones que Dios le había hecho a su padre Abraham. Y no solamente a Abraham, a Isaac, sino después a Jacob. Y hoy en día esas bendiciones han pasado a nosotros, los hijos del Señor, la iglesia de Jesucristo. Y esto prácticamente, mis amados hermanos, es parte de lo que fue la vida de Isaac. Un hombre pacífico al estudiar su temperamento. Abimelech hubo un tiempo que fue a reclamarle, ¿verdad? Porque había crecido demasiado. Se dio cuenta que eran mucho más poderosos que los mismos de Filistea. Hicieron un pacto. Isaac estuvo dispuesto a hacer un pacto con tal de tener paz. Pienso que sucedió lo mismo con su mujer, con tal de tener paz y no meterse en líos. Pero eso es parte de la vida de nuestro personaje de este día. Vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida de estos patriarcas y cómo tus promesas fueron pasando a través de ellos para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo y luego a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio maravilloso que tenemos ahora de llamarte Padre. Porque nos has injertado dentro del olivo puro
y ahora somos tus hijos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, porque de dos pueblos has hecho uno. Gracias, Señor, por traer el mensaje y el evangelio a nosotros los gentiles. Gracias, Padre, porque aún estas promesas, habiendo sido dadas a los patriarcas judíos, nosotros podemos hoy en día disfrutar de las bendiciones que le diste a los hebreos por generaciones y generaciones. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien vino a redimir y a salvar a personas de toda tribu, toda lengua, toda nación, de toda etnia. Y porque tu palabra nos enseña también que el día que estemos en la gloria te vamos a adorar. De igual manera, de todas las naciones de la tierra, sin importar idioma, lenguajes, sin importar color. Bendito seas, Padre. Gracias por todas esas riquezas espirituales que nos has dado, que son mucho más valiosas que cualquier riqueza material. Por la vida de Isaac, te damos gracias, Señor, por las lecciones que aprendemos de este hombre. Permítenos someter nuestra vida al Padre Celestial y confiar, Señor, que tú nos llevas de la mano cada día para hacer tu santa voluntad. Mientras todos oramos, si usted todavía no conoce a Cristo como Señor y Salvador, esta es una buena oportunidad. Esa bendición que la Biblia nos habla del padre Abraham, de Isaac, de Jacob, y que luego pasó a todos sus descendientes hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora esa bendición llega a nuestras vidas hoy en día. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no conoce al Señor todavía, mira, esta es una buena noche para que usted invite a Jesucristo a venir a su corazón. Dígale: Señor, te necesito. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Señor, por poner tu cuerpo en la cruz y derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Yo te invito a venir a mi corazón y a mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra. Este es un primer paso de fe, así como lo dimos nosotros un día cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús. Ahora, los que estamos aquí en el templo, si hay alguien que nunca antes haya hecho una profesión de fe, hoy es el momento. Queremos orar con usted. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida a Dios, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y nos deje orar por usted, así como alguien lo hizo por nosotros un día. Ese primer paso de fe, cuando decimos: yo creo en el Señor, yo invito a Cristo a venir a mi corazón, y de ahí comenzamos a crecer y a crecer y a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias te damos, Padre Santo, por el amor tan grande con el que nos amas. Y te decimos de todo corazón, Padre, que te amamos y que seguiremos poniendo nuestra fe y nuestra mirada en ti hasta el día que escuchemos la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros seamos arrebatados para encontrarnos juntamente contigo en las nubes. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Próximo miércoles vamos a hacer preguntas de todas estas lecciones que hemos estudiado hasta este día. Vengan afilados, por favor, échenle un vistazo a Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 27, 28 más o menos. Así es que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo les acompañe. Y no olvidemos, haga planes para venir este miércoles, este próximo domingo. Estamos llenos ya, Pastor Emer. Ya estamos llenos para el domingo, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los buenos problemas que tenemos. Que la paz de Cristo les acompañe. Dios me los bendiga.